El aire del tribunal era pesado, olía a papel viejo y a un miedo solemne que se te pegaba a la piel. Yo, sentada en ese banco de madera dura, me sentía más pequeña que nunca, como una hoja seca arrastrada a un lugar donde no pertenecía. Las paredes, revestidas de una madera oscura y lustrosa, parecían absorber el sonido, creando un silencio denso que solo se rompía por el murmullo de los papeles y la voz afilada de mi nuera, Catalina. Ella estaba de pie, con su traje impecable y su portafolio de cuero, hablando de mí como si yo no estuviera allí, como si fuera un objeto a ser evaluado y descartado. Cada palabra que salía de su boca era un golpe medido, una pieza más en el retrato de una mujer inútil que pintaba para el juez y para el mundo. Sentí un frío que no era del ambiente, sino que nacía en mis entrañas, un hielo que comenzaba a extenderse por mis venas mientras escuchaba mi vida ser desmantelada. Señoría, con todo el respeto, estamos hablando de una anciana ignorante, prácticamente analfabeta, dijo Catalina, y su voz resonó en el silencio sepulcral de la sala. La palabra analfabeta quedó flotando en el aire, un estigma que se adhirió a mí como alquitrán. Levanté la vista y la vi, tan segura de sí misma, con una sonrisa de suficiencia, apenas disimulada. Para ella, yo no era la madre de su esposo, la abuela de sus hijos. Era un obstáculo, una reliquia vergonzosa que debía ser apartada para que ella y mi hijo pudieran disponer de la modesta herencia de mi difunto marido. El impacto de sus palabras fue inmediato y devastador. Sentí cómo las miradas de todos los presentes se clavaban en mí, algunas con lástima, otras con una curiosidad morbosa. Quise encogerme, desaparecer, que el suelo se abriera y me tragara para no tener que soportar esa desnudez forzada, esa humillación pública orquestada por mi propia familia. Mi primer instinto fue buscar a Javier, mi hijo. Mis ojos lo recorrieron desesperadamente, buscando en su rostro una señal de defensa, un gesto de desaprobación hacia su esposa, algo que me dijera que no estaba sola. Pero Javier mantenía la mirada fija en sus manos, entrelazadas sobre su regazo, como si el espectáculo más interesante del mundo estuviera ocurriendo en sus nudillos. Su silencio fue más cruel que las palabras de Catalina. Fue una traición que me partió el alma en dos. Él, por quien había sacrificado todo, por quien había trabajado de sol a sol, ahora permitía que me despojaran de mi dignidad sin mover un solo músculo, sin pronunciar una sola sílaba en mi defensa. En ese momento comprendí la verdadera profundidad de mi soledad. Ya no era solo una viuda, era una madre abandonada en el campo de batalla, viendo a su único soldado luchar en el bando enemigo. El murmullo en la sala creció, un zumbido de abejas que comentaban mi desgracia. Podía sentir la compasión condescendiente de algunos, el juicio implacable de otros. El juez, un hombre de rostro severo y mirada impenetrable, me observó por un instante, por encima de sus gafas. ¿Qué vería él? Exactamente lo que Catalina quería que viera. Una mujer mayor, de ropas sencillas, con las manos ajadas por el trabajo y la mirada perdida, incapaz de entender los complejos procedimientos legales, incapaz de administrar el poco dinero que mi Antonio me había dejado. Me sentí expuesta, juzgada y sentenciada antes de que se dictara cualquier veredicto. La vergüenza era una capa pesada sobre mis hombros y el dolor, una daga afilada en mi pecho. Cada segundo que pasaba en ese banco se sentía como una eternidad de escarnio. Pero entonces, en medio de la tormenta de humillación, algo cambió dentro de mí. El torrente de lágrimas que amenazaba con desbordarse se detuvo y la vergüenza comenzó a transformarse en una extraña y fría calma. Las palabras de Catalina seguían sonando, pero ahora parecían lejanas, como el eco de una voz en un túnel. Dejé de escuchar el veneno y empecé a observar. Observé su arrogancia, la forma en que movía las manos para dar énfasis a sus mentiras. Observé la cobardía de mi hijo, encogido en su asiento. Observé la fría imparcialidad del juez y me di cuenta de que todos ellos estaban viendo una versión de mí que no era real. Estaban juzgando una cáscara vacía, ignorantes de la mujer que había dentro, de la vida que había vivido y de la fortaleza que había forjado en el silencio. En mi mente apareció la imagen de Antonio, mi esposo. Lo vi en su taller de carpintería,
con el olor a madera recién cortada impregnándolo. Todo. Vi sus manos grandes y callosas, pero capaces de la más increíble delicadeza. Recordé su sonrisa, la que me dedicaba cada mañana, y sus palabras resonaron en mi memoria. Isabel, tú tienes una sabiduría que no se aprende en los libros. Tienes el corazón como brújula. Ese recuerdo fue un bálsamo, un ancla en medio del huracán. Me aferré a él con todas mis fuerzas. Antonio nunca me habría permitido sentirme así, pequeña e insignificante. Él siempre vio la fortaleza en mí, incluso cuando yo misma dudaba. Su memoria me recordó quién era yo realmente, más allá de las etiquetas crueles que Catalina intentaba imponerme. No era una ignorante, era la depositaria de un amor y una vida llenos de significado. Una determinación helada comenzó a reemplazar el dolor. Ya no era una víctima temblorosa. Levanté la barbilla y miré directamente a Catalina, que seguía con su discurso envenenado. Ella no lo notó, demasiado absorta en su propia brillantez. Luego miré a Javier, que finalmente se atrevió a levantar la vista, y en sus ojos vi una punzada de culpa que me dio una extraña satisfacción. Por último, mis ojos se posaron en el juez. Su rostro seguía siendo una máscara de profesionalismo, pero por un segundo, algo en su mirada me resultó familiar, como un eco de un pasado muy lejano que no lograba ubicar del todo. Una idea, frágil como el ala de una mariposa, comenzó a tomar forma en mi mente. Aún no sabía cómo, pero sabía que esto no terminaría aquí. Ellos no sabían nada de mí. Catalina, con toda su educación y su retórica legal, solo veía la superficie. Mi hijo, cegado por su ambición y su esposa, había olvidado las lecciones más importantes, y el juez, él solo veía un caso más en su larga lista. Pero yo guardaba historias, memorias y verdades que ellos ni siquiera podían imaginar. En el fondo de un viejo baúl, en mi pequeña casa, descansaba un secreto que conectaba mi pasado humilde con el presente poderoso de esa sala. En ese instante, mientras Catalina pedía al juez que me declarara incompetente, hice una promesa silenciosa, no por venganza, sino por justicia, por Antonio y por mí. Les demostraría que la sabiduría del corazón es más poderosa que cualquier título universitario. Esta humillación no sería mi final, sino el principio de su propia lección. Mi nombre es Isabel Morales y tengo 70 años, un número que suena imponente, ¿verdad? 70 inviernos que han dejado su mapa en mi rostro y en mis manos. Hace ya una década que enviudé, que mi Antonio partió y me dejó conversando con su recuerdo en el silencio de nuestra pequeña casa. Es una casita humilde, de esas que ya no se construyen, con un pequeño jardín al frente que es mi orgullo. Vivo de su pensión, una cantidad modesta que me ha enseñado el arte de estirar cada centavo, de encontrar abundancia en la sencillez. Mi vida no es de lujos, nunca lo ha sido, pero hasta ahora había sido una vida digna, una vida tejida con los hilos del respeto y el trabajo. Jamás imaginé que llegaría el día en que esa misma sencillez sería utilizada como un arma para herirme, para intentar borrar la mujer que he sido durante 7 décadas. Mi rutina es mi ancla, el faro que me guía cada día en la inmensidad de la soledad. Me levanto con el primer canto de los pájaros, cuando el aire todavía es fresco y huele a tierra mojada. El ritual del café es sagrado, el sonido del agua hirviendo, el aroma que inunda mi cocina. Son las pequeñas certezas que me sostienen. Después, mis manos se van a la tierra. Cuido de las rosas que Antonio plantó. Converso con ellas. Les quito las hojas secas. Es mi forma de seguir cuidándolo a él. Por las tardes, si el tiempo acompaña, me siento en el porche a ver la vida pasar, o me escapo a la biblioteca del barrio, mi refugio secreto. Es una vida tranquila, predecible, un pequeño universo de paz que ahora se ve amenazado por la ambición de aquellos a quienes les di la vida. Siempre he sido una mujer de pocas palabras. Mi padre solía decir que yo observaba el mundo en lugar de comentarlo. Quizás por eso la gente a menudo confunde mi silencio con sumisión, o peor aún, con ignorancia. Pero en mi silencio yo he aprendido a leer los gestos, a entender lo que no se dice, a calibrar el peso de las intenciones de una persona. Es una habilidad que he cultivado a lo largo de los años.
un conocimiento profundo del alma humana que no se enseña en ninguna universidad. Es irónico que mi propia nuera, una mujer que se enorgullece de su elocuencia y su capacidad para argumentar, sea incapaz de ver la fortaleza que se esconde detrás de mi quietud. Ella solo ve una boca que no debate, sin entender que mis ojos lo han visto y comprendido todo. Debo confesar algo que por años me ha pesado como una piedra en el pecho: la vergüenza de no haber tenido estudios. En el tribunal, cuando Catalina escupió la palabra analfabeta, sentí que esa vergüenza, que siempre había mantenido oculta en un rincón oscuro de mi corazón, salía a la luz para que todos la vieran. No es una excusa, sino la realidad de mi tiempo. Para una niña de familia humilde, la escuela era un sueño inalcanzable. Mi educación fue el trabajo duro. Mis maestros fueron la necesidad y la escasez. Aprendí a sumar para que no me engañaran en el mercado. Aprendí a leer las nubes para saber si iba a llover sobre la ropa tendida. Mi diploma es mi vida misma. Cada arruga una lección aprendida. Cada callo en mis manos una prueba superada. Pero esa vulnerabilidad, esa falta de diplomas que cuelguen de la pared, es también la cuna de mi mayor fortaleza. Porque cuando no tienes una educación formal que te dicte cómo pensar, aprendes a pensar con el corazón, con la intuición. No sé de leyes, es cierto, pero sé de lo que es justo. He visto la injusticia de cerca, he consolado a vecinos que la han sufrido, y he aprendido que la verdadera justicia no siempre vive en los tribunales. Y aunque Catalina me llame analfabeta, he encontrado en los libros de la biblioteca del barrio un universo que me pertenece. Devoro historias, novelas que me transportan a otros mundos y me enseñan sobre la condición humana. Quizás no sé escribir sin faltas de ortografía, pero he leído a Cervantes y a García Márquez y he entendido que la sabiduría tiene muchas formas de florecer. Mi verdadera riqueza nunca ha estado en un banco, sino en los lazos que he construido a mi alrededor. Es el saludo afectuoso de doña Elvira, la dueña de la panadería, que siempre me guarda el pan más tierno. Es la sonrisa de Carlitos, el hijo de mi vecina, que corre a abrazarme cuando me ve y me pide que le cuente un cuento. Son las pequeñas conversaciones en el mercado, el intercambio de recetas, el apoyo silencioso de una comunidad que me conoce por quién soy, no por lo que tengo. Ellos ven a Isabel, la mujer que siempre tiene una palabra de aliento, la que prepara una sopa caliente para el que está enfermo. Este es mi mundo, un mundo donde el valor de una persona se mide por su bondad, y es un mundo que Catalina, con toda su inteligencia, es incapaz de comprender. Antonio fue mi todo, mi esposo, mi cómplice, mi más grande admirador. Él, un hombre tan inteligente y leído, nunca jamás me hizo sentir inferior. Al contrario, siempre decía que yo tenía inteligencia de la buena, la inteligencia práctica, la que resuelve los problemas de la vida real. Recuerdo una vez que se rompió una tubería importante en casa, un domingo por la tarde. El fontanero no podía venir hasta el día siguiente. Antonio estaba desesperado, pero yo, con calma, usando un trozo de manguera, unos alambres y mucha maña, logré hacer un arreglo temporal que nos salvó de la inundación. Esa noche, él me miró con una admiración que valía más que todos los títulos del mundo y me dijo: «Mi amor, tú podrías construir un palacio con 2 palitos. No dejes que nadie te haga creer lo contrario». Desde que él se fue, he tenido que aprender a ser mi propia heroína. Los primeros años fueron un desierto de tristeza. Cada rincón de la casa me hablaba de él, y el silencio era un grito ensordecedor. Pero poco a poco, la necesidad me obligó a levantarme. Aprendí a lidiar con los bancos, a entender las facturas, a cambiar una bombilla sin tener que llamar a nadie. Aprendí a negociar con el carpintero y a discutir con el mecánico. Cada pequeño desafío superado fue una victoria que me devolvía un trozo de mí misma. Esta década de viudez me ha enseñado una autosuficiencia que no sabía que poseía. Me ha pulido, me ha hecho más fuerte de una manera discreta, como una piedra de río que se alisa con el paso constante del agua. Es una fortaleza que no hace ruido, pero que es inquebrantable. Mi casa es mi reflejo, pequeña,
ordenada, sin lujos, pero cada objeto en ella tiene un alma. Está el viejo sillón de orejas donde Antonio leía el periódico, con la tela ya gastada por el uso, pero que sigue siendo el rey de la sala. Están los manteles que bordé con mis propias manos en largas tardes de invierno. Cada puntada un pensamiento, una esperanza. En la repisa de la ventana tengo una pequeña colección de pájaros de cerámica, uno por cada nieto, aunque ahora parezcan haber olvidado el nido del que salieron. Este hogar es mi santuario, mi fortaleza. Es el testimonio físico de una vida de amor y de esfuerzo. Es el lugar donde soy simplemente Isabel, sin adjetivos, sin juicios. Y es desde este bastión de dignidad, desde donde voy a librar mi batalla. Es una amarga ironía, ¿no creen? Pasar una vida entera siendo el pilar, la que cuida, la que nutre, la que renuncia a sus propios sueños para construir los de sus hijos, y al final, ser acusada de ser una carga. La acusación de Catalina no es solo sobre el dinero de Antonio. Es un ataque directo a mi identidad, a mi valor como madre y como persona. Quieren borrar mi historia, reducirla a un estorbo, pero han cometido un grave error de cálculo. No han prendido una llama de vergüenza, sino una hoguera de resolución. El dolor de la traición se está convirtiendo en el combustible que necesito para luchar. Han subestimado a la vieja ignorante. No saben que las raíces más profundas son las que crecen en el silencio y la adversidad. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías dejado que te pisotearan de esa manera? Cuéntamelo en los comentarios. Me gustaría mucho leerte. Mi único hijo se llama Javier. Para mí, siempre será Javi, el niño de ojos curiosos que corría a mis brazos, con las rodillas raspadas buscando consuelo. Fui yo quien pasó noches en 1980. Vela a su lado cuando tenía fiebre, quien le enseñó a atarse los zapatos y quien aplaudió más fuerte que nadie en sus graduaciones. Él era el centro de mi universo, el depositario de todos mis sueños y sacrificios. Pero el hombre que vi en el tribunal, ese extraño de mirada esquiva y hombros encogidos, ya no era mi Javi. Desde que Catalina entró en su vida, una distancia invisible pero infranqueable comenzó a crecer entre nosotros. Él se fue transformando en una versión de sí mismo que yo no reconocía. Un hombre que medía el éxito en términos de posesiones y apariencias y que poco a poco fue olvidando el lenguaje del corazón que yo le había enseñado desde la cuna. Y luego están mis nietos, Lucía y Mateo. Son la luz de mis ojos, pedacitos de mi Javi que me devuelven la esperanza. Pero verlos se ha convertido en una carrera de obstáculos. Catalina orquesta cada encuentro como si fuera una visita de estado. Las reuniones son siempre en su casa, un lugar impecable y frío donde me siento constantemente vigilada. Apenas tengo oportunidad de estar a solas con ellos, de contarles las historias de su abuelo o de enseñarles a hacer mis famosas galletas de mantequilla. Recuerdo una tarde que intenté mostrarle a Mateo cómo hacer un barquito de papel, una tontería, un juego de mi infancia. Catalina apareció de inmediato, me quitó el papel de las manos con una sonrisa forzada y le dio al niño una tableta. «Abuela, esos juegos ya no se usan. Es mejor que se acostumbre a la tecnología». Así, con esa dulzura venenosa, me va borrando de sus vidas. Catalina es la arquitecta de mi actual miseria. Es una mujer que a primera vista impresiona. Siempre va vestida con una elegancia sobria y costosa, su cabello perfectamente peinado y un maquillaje que parece invisible. Es una abogada de éxito, con una mente rápida y una lengua aún más afilada. Habla con una seguridad que intimida y siempre parece tener la respuesta correcta para todo. Pero si la miras a los ojos, verás que su sonrisa nunca llega a contagiarlos. Hay en ellos una frialdad calculadora, la mirada de alguien que no ve personas, sino piezas en un tablero de ajedrez. Para ella, el mundo es una competición constante, y yo, con mi sencillez y mi falta de ambición material, represento todo lo que ella desprecia y ha luchado por dejar atrás en su propio pasado. Su motivación va mucho más allá de la modesta herencia de Antonio. Lo que Catalina anhela por encima de todo es el estatus, la validación social. Quiere pertenecer a un círculo
donde los orígenes humildes se ocultan como una enfermedad vergonzosa. Yo soy un recordatorio constante de la procedencia de su marido, una mancha en el currículum perfecto que está tratando de construir para su familia. Mi casa, mis ropas, mi forma de hablar, todo en mí es una afrenta a la imagen de sofisticación que quiere proyectar. Por eso necesita anularme. No se trata del dinero, se trata de borrar la prueba de que su mundo perfecto tiene cimientos de barro. Declararme incompetente y tomar el control de mis bienes es su manera de silenciarme, de convertirme en una anécdota vergonzosa en lugar de una presencia real en sus vidas. Cuando Javi me la presentó, hace ya casi 15 años, quise que me agradara con todas mis fuerzas. Por mi hijo estaba dispuesta a quererla. Al principio fue cordial, pero de una manera distante, como quien es amable por pura educación. Recuerdo la primera vez que vino a mi casa a comer. Yo había pasado 2 días cocinando sus platos favoritos, los que Javi me había dicho que le encantaban. Ella probó todo con delicadeza, pero sus cumplidos sonaban huecos. «¿Qué mano tiene para la cocina, Isabel?», me dijo. Pero su mirada recorría mi modesto mantel y mis platos descascarillados, con una expresión que era una mezcla de lástima y superioridad. Intenté hablarle de la familia, de las tradiciones, pero ella desviaba la conversación hacia su trabajo, hacia sus logros, hacia un mundo en el que yo no tenía cabida. La tensión, que al principio era una corriente subterránea, pronto comenzó a aflorar en pequeñas estocadas de crueldad pasivo-agresiva. Hubo un cumpleaños familiar, en mi casa, donde todos celebrábamos a mi nieto Mateo. Estábamos hablando de un libro que era muy popular en ese momento, y alguien me preguntó mi opinión. Antes de que pudiera responder, Catalina intervino con una risa cantarina. «Ay, por favor, no le pregunten esas cosas a Isabel. Ella vive en su propio mundo, felizmente alejada de estas modernidades». Todos rieron, incluso Javier, aunque su risa fue nerviosa. Yo sentí como si me hubieran abofeteado en público. Con una sola frase, me había reducido a una anciana ignorante y desconectada, y lo había hecho parecer una broma cariñosa. Ese día entendí que su amabilidad era solo una máscara para su desprecio. La muerte de Antonio fue el catalizador que aceleró el desastre. Mientras él vivió, su presencia imponía un respeto que Catalina no se atrevía a desafiar abiertamente. Antonio era un hombre sencillo, pero con una dignidad de acero y una mirada que podía desarmar a cualquiera. Él era mi escudo. Cuando faltó, quedé completamente desprotegida. Catalina empezó a tomarse libertades que antes eran impensables. Cuestionaba mis decisiones, mis gastos, mis amistades. «Javier y yo nos preocupamos por ti, mamá», decía, usando un falso tono de solicitud. «Quizás deberías vendernos la casa y venir a vivir a un anexo que podemos construir. Así estarías más controlada». La palabra que usaba era cuidada, pero la que yo escuchaba era controlada. Quería encerrarme, convertirme en su dependiente. Así, el acto final en el tribunal no fue una sorpresa, sino la conclusión lógica de un largo y doloroso proceso. Fue la formalización de años de desprecio, la culminación de un plan para despojarme no solo de mis bienes, sino de mi autonomía y mi identidad. Cada comentario sarcástico, cada visita cancelada, cada decisión tomada a mis espaldas, fueron los ladrillos con los que construyeron la celda en la que ahora intentan encerrarme. Y el silencio de Javier en esa sala no nació ese día. Se había ido gestando durante años, alimentado por su deseo de evitar conflictos con su esposa, por su comodidad, por una debilidad que le impedía defender a la mujer que le había dado todo. La batalla legal era solo la punta del iceberg de una guerra mucho más profunda y silenciosa que se había librado durante más de una década. Toda mi vida adulta se puede resumir en un solo proyecto, en un solo nombre: Javier. Desde el instante en que lo sostuve en mis brazos por primera vez, su futuro se convirtió en mi única y más ferviente ambición. No lo digo con pesar, en absoluto. Darle a él las oportunidades que yo nunca tuve fue el motor que me impulsó cada mañana, la razón de mi cansancio y también mi más profunda alegría. Recuerdo mirarlo dormir en su cuna y susurrarle una promesa: que sus manos no conocerían la dureza de las mías.
que su espalda no se doblaría por el peso del trabajo físico, que su mente volaría alto, libre de las cadenas de la necesidad que a mí me habían anclado. Hice de esa promesa el juramento sagrado que guió cada una de mis acciones durante los siguientes 30 años. Para cumplir esa promesa, mis manos se dedicaron a los trabajos más humildes. Durante años, limpié las casas de familias adineradas, tragándome el orgullo mientras pulía los suelos de mármol y los muebles de caoba que mi hijo solo vería en revistas. Por las noches, cuando el cuerpo me pedía a gritos un descanso, me sentaba junto a una lámpara de luz mortecina a lavar y planchar montañas de ropa ajena, luchando contra el sueño para ganar unas monedas extra. Aprendí a bordar con una destreza que me era desconocida, vendiendo manteles y pañuelos a las señoras del barrio. Cada centavo ganado era una gota de sudor, un trozo de mi tiempo, un pedazo de mi vida que depositaba con reverencia en la alcancía destinada a la educación de Javi. El precio físico de ese esfuerzo era alto. El olor a lejía se impregnó en mi piel de tal manera que sentía que era mi perfume natural. El dolor en la parte baja de mi espalda se convirtió en un compañero constante, un recordatorio punzante de las horas pasadas de rodillas o encorvadas sobre la tabla de planchar. Mis dedos, a menudo, estaban pinchados y doloridos por la aguja de coser. Pero todo ese dolor desaparecía como por arte de magia cuando Javier llegaba de la escuela. Me aseguraba de recibirlo siempre con una sonrisa, con la casa oliendo a pan recién hecho, para que su mundo fuera un refugio de paz y normalidad, ajeno a las batallas que yo libraba a diario para mantenerlo a flote. Él nunca supo de mis lágrimas de agotamiento, solo conoció la cara del amor incondicional. Esos sacrificios no compraron lujos ni caprichos. Compraron los libros de texto que él necesitaba, la mochila nueva al principio de cada curso, el uniforme que le permitía sentirse igual a sus compañeros. Pagaron las clases particulares de matemáticas cuando los números se le resistían. Aseguraron que en nuestra mesa nunca faltara un plato de comida nutritiva, aunque para lograrlo mi propio plato a menudo fuera más escaso. Cada moneda era una inversión en su mente, en su futuro. Estaba construyendo, ladrillo a ladrillo, el puente que le permitiría cruzar desde nuestro mundo de carencias hacia un mundo de posibilidades. Es la más cruel de las ironías que esa misma educación, pagada con mi sudor y mi ignorancia, forzada, sea ahora el arma que esgrimen para llamarme inútil. Jamás olvidaré el día en que vendí la única joya de valor que poseía, una delgada cadena de oro con una medalla de la Virgen, herencia de mi madre. Javier tenía 14 años y la escuela organizaba un viaje de fin de curso, un viaje que todos sus amigos iban a hacer y que nosotros, simplemente, no podíamos permitirnos. Vi la tristeza en sus ojos, el esfuerzo que hacía por disimular su desilusión para no hacerme sentir mal. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente fui a la casa de empeños y me despedí de mi único vínculo material con mi madre. El dolor de esa pérdida fue agudo, pero se disolvió por completo cuando le entregué el dinero a Javier, y su rostro se iluminó con una alegría tan pura y tan intensa que, en ese momento, sentí que había hecho el mejor negocio de mi vida. En esta empresa, yo no estaba sola. Antonio trabajaba sin descanso en su carpintería, sus manos encallecidas transformando la madera en muebles que adornarían las casas de otros. Éramos un equipo. 2 soldados en la misma trinchera luchando por el mismo objetivo. Recuerdo nuestras noches sentados a la mesa de la cocina, agotados, pero unidos. Contábamos las monedas, hacíamos y rehacíamos las cuentas, soñando despiertos con el día en que Javi iría a la universidad. Era nuestro proyecto común, el legado que queríamos dejar. Ver a nuestro hijo convertirse en un profesional era la cima de nuestra montaña, la recompensa a una vida entera de trabajo. Por eso, el silencio de Javier en el tribunal no solo me traiciona a mí, sino que pisotea la memoria y el sacrificio de su propio padre. Y el gran día llegó, el día de la graduación de Javier como administrador de empresas. Verlo allí, en el escenario, con su toga y su birrete, recibiendo ese diploma, fue la emoción más grande de mi vida. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control, pero no eran de tristeza,
sino de un orgullo tan inmenso que sentía que el corazón me iba a estallar en el pecho. Lo habíamos logrado. Todo el esfuerzo, todas las privaciones, cada gota de sudor, habían valido la pena. En ese instante creí que le había dado las herramientas, no solo para tener éxito, sino para ser un hombre de bien, un hombre agradecido y consciente de sus raíces. Me sentí en paz, con la satisfacción del deber cumplido, sin saber que, en realidad, solo había construido la escalera que él usaría para alejarse de mí. Yo le di el suelo firme de mis sacrificios para que pudiera impulsarse y las alas de la educación para que pudiera volar. A cambio, ¿qué he recibido? Al principio, hubo gratitud, llamadas, visitas, el orgullo de presentarme a sus primeros amigos del trabajo. Pero entonces llegó Catalina, y con ella, un nuevo sistema de valores. Mis manos callosas desentonaban en sus cenas elegantes. Mis historias de esfuerzo se convirtieron en anécdotas incómodas que era mejor no contar. Poco a poco, me convertí en la raíz secreta y vergonzosa del árbol frondoso en que se habían convertido. Me sentí como una vieja herramienta que, una vez cumplido su propósito, se guarda en un rincón oscuro del desván para que no estorbe, y finalmente se tira a la basura. El amor de una madre no busca recompensa. No es un negocio. Yo nunca le presenté a mi hijo una factura por las noches sin dormir o los años de trabajo. Lo que di, lo di por amor. Un amor puro y sin condiciones. Pero sí esperaba algo. Esperaba un lugar en su vida. No un lugar central, pero sí un rincón, cálido de respeto y cariño. Esperaba que el hombre que ayudé a formar honrara el pasado que lo hizo posible. El dolor que siento no es por la ingratitud, que ya es grande, sino por el descubrimiento de que para ellos mi amor y mi sacrificio no fueron un regalo, sino una deuda que, una vez que consideraron pagada con un título universitario y un buen trabajo, les dio derecho a anular el contrato y a deshacerse de la acreedora. Y todo este torrente de recuerdos y de dolor me lleva de vuelta a esa sala de tribunal. Cada palabra de Catalina es una bofetada a mi historia. Me llama ignorante, sin entender que mi ignorancia fue el precio de su conocimiento. Mientras yo me encorvaba sobre suelos ajenos, él se encorvaba sobre los libros. Mientras yo contaba cada centavo, él aprendía a administrar millones. Mi vida entera fue el andamio que se usó para construir el edificio de su éxito. Y ahora que el edificio está terminado, quieren demoler el andamio con desprecio, avergonzados de su aspecto, feo y humilde. Y mi hijo, el arquitecto de su propia vida, el beneficiario de toda esta obra, permite que lo hagan. No solo lo permite, sino que observa en silencio, dándoles, con su pasividad, la razón. En el rincón más tranquilo de mi dormitorio, bajo la ventana que da al jardín, descansa un viejo baúl de madera de nogal. Fue el primer mueble que Antonio construyó para nuestra casa, y sus manos le dieron un alma que ningún objeto comprado en una tienda podría tener. Dentro de ese baúl, no guardo joyas ni dinero, sino los verdaderos tesoros de mi existencia. Allí reposa el velo de encaje que usé en mi boda, los primeros zapatitos de lana de Javier, fotografías con los bordes amarillentos por el tiempo y, en el fondo, envuelto en un paño de seda, un fajo de cartas atado con una cinta que alguna vez fue azul. Ese baúl es el archivo de mi corazón, un santuario de recuerdos que nadie, y mucho menos Catalina, sabe que existe. Es mi rincón de la verdad, el lugar al que acudo cuando el presente se vuelve demasiado hostil. Mi Antonio tenía un corazón más grande que su cuerpo. Para el mundo, era un simple carpintero, un hombre de manos rudas y pocas palabras. Pero para aquellos que tuvimos la suerte de conocerlo de verdad, era un maestro de la vida. Su taller no era solo un lugar de trabajo, era un refugio. Muchos chicos del barrio, muchachos a los que la vida les había repartido malas cartas, encontraron en él una figura paterna. Les enseñaba el oficio, sí, pero lo que realmente les transmitía era el valor de la dignidad, la importancia de un trabajo bien hecho y la fe en que siempre es posible un nuevo comienzo. Él creía en las segundas oportunidades, con la misma firmeza con la que creía en la nobleza de la madera. Veía potencial donde otros solo veían problemas.
Recuerdo especialmente a uno de esos muchachos. Se llamaba Alejandro Castillo. Era un adolescente flaco y lleno de una rabia silenciosa, de esos que te sostienen la mirada con un desafío constante. Había tenido problemas, pequeños robos, peleas en la calle. Su familia estaba rota y el mundo parecía haberle dado la espalda. Pero Antonio vio algo en él, una chispa de inteligencia y una sed de justicia que se escondían bajo capas de resentimiento. Lo tomó como aprendiz en el taller. Al principio fue difícil. Alejandro era arisco y desconfiado. Pero la paciencia infinita de mi esposo, su fe inquebrantable en el muchacho, poco a poco fue derribando todos sus muros. Le dio no solo un oficio, sino un propósito y, por primera vez en su vida, alguien que creía en él. La relación que se forjó entre ellos trascendió la de un maestro y un aprendiz. Antonio se convirtió en el padre que Alejandro nunca tuvo. Pasaban horas conversando en el taller, entre el aroma a serrín y a barniz. Escuché a mi esposo hablarle no solo de ensamblajes y tipos de madera, sino de ética, de integridad, de la importancia de la educación como única herramienta para ser un hombre libre. Cuando Alejandro le confesó su sueño de estudiar Derecho para defender a los que no tienen voz, Antonio no dudó. De nuestros propios y escasos ahorros, sacó el dinero para comprarle sus primeros y carísimos libros de leyes. «Esta es la mejor inversión que haremos en nuestra vida, Isabel», me dijo aquella noche. «Este muchacho llegará a ser un gran hombre, un hombre justo». Cuando Alejandro se fue del barrio para estudiar en la capital, gracias a una beca que consiguió con un esfuerzo sobrehumano, no se olvidó de nosotros. Durante años escribió cartas a Antonio, cartas que ahora reposan en mi baúl. Las he leído tantas veces que me sé de memoria algunos párrafos. En ellas le contaba sus progresos, sus luchas, sus triunfos. En cada una de ellas, sin excepción, le daba las gracias a Antonio, a quien llamaba mi verdadero norte, el faro que me salvó del naufragio. Junto a las cartas, guardo una fotografía. Es de su último día en el taller. Un joven Alejandro, con una sonrisa tímida pero llena de esperanza, abraza por los hombros a mi Antonio, que lo mira con un orgullo que se desborda en sus ojos. Esa foto es el testimonio de una deuda de gratitud impagable. Desde la humillación en el tribunal, un pensamiento persistente me ha estado rondando. Una sensación extraña que no consigo sacudirme. El nombre del juez, Alejandro Castillo, y algo en la severidad de su mirada, en la forma de su rostro ahora maduro, me resultaban inexplicablemente familiares. Esa noche, incapaz de dormir, me levanté y fui directamente al baúl. Mis manos temblaban mientras desataba la cinta azul y sacaba la fotografía. La acerqué a la luz de la lámpara y observé detenidamente el rostro sonriente del joven Alejandro. Luego, cerré los ojos y evoqué la imagen del juez, pálido y distante en su estrado. ¿Era posible? ¿Podía el destino haber tejido una trama tan increíblemente compleja? Una posibilidad remota, casi inverosímil, comenzó a crecer en mi corazón. Una semilla de esperanza en medio del campo arrasado de mi vida. Unos días después del desastre en el tribunal, reuní el valor para llamar a Javier. Necesitaba escuchar su voz, necesitaba una explicación, una disculpa, algo que me permitiera entender su silencio. Pero el hombre que me contestó al otro lado de la línea no era mi hijo, sino un eco de Catalina. Estaba a la defensiva, con un tono frío y distante que nunca antes había usado conmigo. «Mamá, lo hacemos por tu propio bien», repetía como un autómata. «Tú no entiendes de estas cosas, son complicadas. Catalina solo quiere proteger el patrimonio». Cuando intenté apelar a su corazón, a nuestros recuerdos, me cortó en seco. «Por favor, no empieces con el sentimentalismo. Se trata de ser prácticos». La llamada terminó con él colgando abruptamente, dejándome con el pitido monótono en el oído y un sentimiento de abandono más profundo y amargo que nunca. Las semanas siguientes se presentaron en mi casa sin avisar. No venían a pedir perdón, sino a continuar su asalto. Catalina, con su sonrisa de depredadora vestida de seda, sacó de su maletín unos documentos y los deslizó sobre mi mesa de comedor. «Isabel, hemos pensado que lo más sencillo es que nos firmes este poder notarial», dijo con una dulzura empalagosa.
Así Javi y yo podemos encargarnos de todo el papeleo, para que tú no tengas que preocuparte por nada. Era un intento descarado de despojarme de mi autonomía, de hacerme firmar mi propia sentencia de inutilidad. Los miré a los dos, a ella con su arrogancia y a él con su mirada culpable clavada en el suelo. Con una calma que ni yo misma sabía que poseía, empujé los papeles de vuelta hacia ellos. «No voy a firmar nada», dije. Su sorpresa fue palpable, seguida de una mal disimulada irritación. El campo de batalla se extendió más allá de las paredes de mi casa. Un martes, en el mercado, me encontré con Adela, una vecina de toda la vida. Con el rostro lleno de preocupación, me preguntó cómo estaba. Me dijo que había escuchado rumores sobre el juicio. Apenas abrí la boca para responder, sentí una mano en mi hombro. Era Catalina, que había aparecido de la nada. «Adela, querida, qué amable por preocuparte», dijo con su voz de actriz. «Mi suegra está un poco confundida con todo esto. Ya sabes, la edad, pero Javier y yo la estamos cuidando, asegurándonos de que nadie se aproveche de ella». Su actuación fue impecable. Vi la duda instalarse en los ojos de Adela y entendí la estrategia de Catalina. No solo quería derrotarme en el juzgado, quería aislarme, destruir mi red de apoyo y reescribir mi historia ante los ojos de mi propia comunidad. La crueldad de Catalina no conocía límites y pronto utilizó el arma más dolorosa de todas: mis nietos. Una tarde recibí una llamada de Lucía. Su vocecita sonaba extraña, como si estuviera leyendo un guión. «Abuela, mami dice que te preguntes si hoy te acordaste de tomar tus pastillas». Un instante después, escuché a Mateo al fondo. «Y pregúntale si sabe qué día es hoy». Se me heló la sangre. Era evidente que Catalina estaba detrás, utilizando la inocencia de los niños para construir su falso relato de mi senilidad. Fue una de las puñaladas más dolorosas. Intentar convertir a mis propios nietos en espías, engranajes de su maquinaria de manipulación, era un acto de una bajeza moral que me dejó sin aliento y con el corazón hecho pedazos. Unos días más tarde, el cartero me entregó un sobre con el logotipo de una conocida agencia inmobiliaria. Dentro, una carta muy cordial me informaba de que, a petición de mi hijo Javier Morales, me ofrecían una tasación gratuita y sin compromiso de mi propiedad, con vistas a una venta rápida y beneficiosa. No podía creer lo que leía. Ya estaban planeando vender mi casa, el hogar que construí con Antonio, el único refugio que me quedaba en el mundo. Estaban repartiéndose el botín antes incluso de haber ganado la guerra. El sentimiento de ultraje fue tan intenso que me dejó sin aire. Mi casa no era un activo financiero, era el cofre de mis recuerdos, el santuario de mi vida. En ese momento, cualquier atisbo de duda que pudiera tener se desvaneció. Esto ya no era un malentendido, era una declaración de guerra. Mi biblioteca, mi pequeño oasis de paz, también fue contaminada por su veneno. Estaba buscando un libro en la sección de novela histórica cuando escuché mi nombre en un susurro. Eran dos mujeres que conocía de vista del barrio, comentando en voz baja: «Pobre Isabel, con lo buena persona que parecía. Dicen que ya no está bien de la cabeza», dijo una. «Pues su nuera es una santa», respondió la otra. «Se desvive por cuidarla, pero la pobre anciana es muy terca y no se deja ayudar. Tuve que apoyarme en una estantería para no caerme». Las mentiras de Catalina se estaban extendiendo como una plaga, infectando la percepción que la gente tenía de mí. Estaba siendo juzgada y condenada en cada rincón de mi propio barrio. Mi reputación de toda una vida, deshecha por los chismes malintencionados de una mujer ambiciosa. En un movimiento inesperado, Javier vino a verme solo. Por un momento, una tonta esperanza se encendió en mí. Quizás venía a disculparse, a tender un puente. Pero su estrategia era otra, el chantaje emocional. Con el rostro compungido, me habló de lo estresado que estaba en el trabajo, de las noches sin dormir, de cómo toda esta situación estaba destrozando a la familia. Me pintó un cuadro en el que yo era la única responsable de la discordia por mi terquedad. «Mamá, por favor», me suplicó, con lágrimas enfientos en los ojos. «¿No puedes hacer este último sacrificio por mí? ¿Por la paz de todos? Solo tienes que ceder. Será mejor para ti. Estarás más cuidada».
Me pedía que me rindiera por su felicidad, que completara mi vida de sacrificios con el sacrificio final, el de mi propia dignidad. La paranoia comenzó a instalarse en mí. Después de una breve visita de Catalina, que vino con la excusa de traerme unas compras, noté que algunas cosas no estaban en su sitio. Un pequeño portarretratos de plata que tenía en la mesita de noche, una carpeta con viejos recibos médicos que guardaba en un cajón. Nada de gran valor monetario, pero su ausencia era una señal alarmante. Estaba registrando mis cosas, buscando pruebas para construir su caso. Cualquier documento que pudiera usar para demostrar mi supuesta incapacidad para gestionar mis asuntos. La sensación de que mi intimidad había sido violada, de que mi propio hogar ya no era un lugar seguro, fue profundamente perturbadora. Se estaba comportando no como una nuera, sino como una ladrona. La red de control de Catalina se extendía cada vez más. Cuando fui al banco a cobrar mi pensión mensual, el cajero, un hombre amable que me conocía desde hacía más de 20 años, me trató con una extraña y formal cautela. Me hizo preguntas de seguridad adicionales que nunca antes me había hecho. Me pidió que confirmara mi dirección 2 veces, todo mientras me miraba con una expresión de lástima. No tuve ninguna duda. Catalina había estado allí. Seguramente les había contado su sarta de mentiras, advirtiéndoles sobre mi estado mental, sembrando la duda sobre mi capacidad para manejar mi propio dinero. Estaba intentando cortarme los víveres, estrangularme financieramente, para forzar mi rendición. La siguiente llamada de Javier marcó un nuevo punto de inflexión. Esta vez no había súplicas ni chantajes emocionales. Había rabia, una rabia que nunca le había conocido. Me acusó de ser egoísta, de no pensar en nadie más que en mí misma. «Es que no lo entiendes, mamá», me gritó, y su voz se quebró por la frustración. «Todo esto es por tu bien. Catalina es abogada. Ella sabe lo que es mejor. ¿Por qué tienes que ser tan difícil?» El niño al que yo le había enseñado a no levantar nunca la voz se había transformado en un hombre que me gritaba por teléfono. En ese momento, cualquier resto de la imagen idealizada de mi hijo se hizo añicos. El hombre que yo había criado ya no existía. Había sido reemplazado por este extraño furioso y manipulado. Unos días después, recibí un paquete por mensajería. Al abrirlo, encontré un folleto satinado y lujoso. En la portada, una pareja de ancianos sonreía plácidamente en un jardín perfectamente cuidado. Era el catálogo de una residencia de ancianos de alto standing. No había ninguna nota, solo el folleto. El mensaje era inequívoco y brutalmente claro. Era una amenaza, una visión del futuro que Catalina tenía reservado para mí si no me sometía a sus deseos. Me estaba mostrando la jaula de oro en la que planeaba encerrarme. Observé las fotografías de esas personas mayores, dóciles y sonrientes, y una furia fría y lúcida se apoderó de mí. Podían quitarme el dinero, la casa, el respeto de mis vecinos, pero no iban a quitarme mi libertad. En la audiencia preliminar, la ofensiva de Catalina se volvió más sofisticada y aterradora. Presentó ante el juez un supuesto informe médico, firmado por un psicólogo al que yo no había visto en mi vida. El documento era una sarta de generalidades y conjeturas, lleno de términos técnicos que sugerían un deterioro cognitivo. «Mi suegra sufre de lapsos de memoria, desorientación», recitaba ella con falsa preocupación. «Solicitamos que se someta a una evaluación psicológica completa para determinar su competencia». Estaba usando sus conocimientos legales para tejer una red de mentiras con apariencia de verdad, creando una realidad alternativa en la que yo era una enferma mental. Y lo más aterrador era que, en el frío lenguaje de la ley, su petición sonaba razonable. El cerco se cerraba también en la calle. Mi amiga Elvira, la de la panadería, me contó con el rostro apesadumbrado que Catalina había estado por el barrio haciendo una especie de encuesta informal. Con su apariencia de nuera preocupada, preguntaba a los comerciantes y vecinos si habían notado en mí algún comportamiento extraño, si me habían visto desorientada o si me repetía mucho al hablar. Estaba buscando desesperadamente a alguien que pudiera testificar en su favor, tratando de reclutar a mis propios amigos y conocidos para su ejército.
Quería que la comunidad entera firmara mi sentencia antes de que lo hiciera el juez. Era una campaña de desprestigio metódica y cruel. Y entonces llegó el golpe final, el que disipó cualquier duda sobre sus intenciones. Un mensajero me entregó un sobre con el membrete del prestigioso bufete de abogados de Catalina. No era una carta personal, era una notificación legal, un documento frío e impersonal que me informaba de que su clienta, la señora Catalina de Morales, iba a solicitar formalmente al tribunal mi incapacitación legal y su nombramiento como mi tutora legal con carácter de urgencia. El lenguaje era implacable, despojado de cualquier emoción. Era el equivalente a una declaración de guerra total. Se habían acabado las máscaras y las sutilezas, y en ese preciso instante supe que había llegado el momento de abrir mi viejo baúl de madera y sacar el arma secreta que ellos ni siquiera imaginaban que existía. El punto de ruptura no fue un grito ni una explosión de rabia. Fue el tacto frío y liso del papel oficial en mis manos. La notificación del bufete de Catalina era un documento despojado de cualquier humanidad. Allí, en un lenguaje legal que apenas podía descifrar, yo ya no era Isabel, la madre, la abuela. Era la demandada, el sujeto de la petición. Cada término técnico era un martillazo que clavaba el ataúd de la relación con mi hijo. En ese preciso instante, la última y más cerca de las esperanzas murió dentro de mí. La esperanza de que mi Javi, el niño que acuné, reaccionara y pusiera fin a esa locura. Comprendí que ese niño ya no existía, y su muerte fue el final de mi ruego silencioso por su amor y su respeto. Esa noche me permití llorar. No lloré por la casa, ni por el dinero, ni siquiera por la humillación. Lloré por mi hijo perdido. Saqué una vieja fotografía de un álbum, una en la que Javi tendría unos 7 años, con la sonrisa desdentada y los ojos llenos de una confianza absoluta en mí. Acaricié su rostro de papel y lloré por él, por el hombre que pudo haber sido y que eligió no ser. Fue un duelo profundo y necesario. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que el dolor se transformó en un vacío sereno. Fue un funeral, el funeral de mi amor de madre, un amor que me había vuelto vulnerable y ciega. Al amanecer, cuando la primera luz grisácea entró por la ventana, yo era otra mujer. La madre había muerto. La guerrera, sin yo saberlo, acababa de nacer. Y con el fin del duelo llegó una claridad mental que me asustó por su intensidad. Era como si una niebla espesa se hubiera disipado de mi mente. De repente, ya no veía a un hijo ingrato y a una nuera cruel. Veía a 2 adversarios. Las emociones que me habían paralizado, el dolor, la confusión, la pena, se desvanecieron, reemplazadas por un frío y lúcido instinto de supervivencia. El objetivo ya no era recuperar a mi familia o hacerles entender mi dolor. El objetivo ahora era simple y puro: ganar, proteger mi hogar, mi autonomía y, sobre todo, honrar la memoria de Antonio, cuyo legado de decencia ellos estaban pisoteando. El tablero de juego estaba claro. Ellos habían hecho su movimiento. Ahora me tocaba a mí. Fui a mi baúl de madera de nogal. Esta vez, mis manos no temblaron. Había una firmeza en mis movimientos, una deliberación que nacía de mi nueva resolución. Saqué el fajo de cartas y la fotografía de Antonio con el joven Alejandro. Las coloqué sobre la mesa de la cocina, no con la nostalgia de un recuerdo, sino con la precisión de un general que despliega sus mapas antes de la batalla. Leí cada carta de nuevo, pero esta vez no buscaba consuelo en la gratitud de aquel muchacho. Buscaba frases, detalles, pruebas irrefutables del vínculo que los unía. La fotografía dejó de ser un simple recuerdo para convertirse en una pieza clave de mi estrategia. Eran mis únicas armas, y tenía que aprender a usarlas con una inteligencia y una sutileza que nadie creía que yo poseyera. Mi plan comenzó a tejerse en el silencio de mi cocina. No sería un plan basado en las leyes de los hombres. Ese era el terreno de Catalina, y allí me destruiría. Mi estrategia se basaría en una ley más antigua y poderosa, la ley del corazón y de la conciencia. Decidí que no contrataría a un abogado. Solicitaría mi derecho a hablar en la audiencia final, a defenderme con mis propias palabras,
Sabía cómo sonaría eso a oídos de Catalina. La última locura de una anciana, senil, sería la confirmación de todo lo que ella decía de mí. Perfecto. Que me subestimaran era la parte más importante de mi plan. Mi aparente debilidad, la simplicidad que tanto despreciaban, se convertiría en mi caballo de Troya. Mi primer movimiento fue discreto, casi invisible. Al día siguiente me puse mi mejor vestido, el que usaba para ir a misa los domingos, y tomé el autobús hasta el Palacio de Justicia. No fui a ninguna oficina. Entré en la sala de audiencias del juez Alejandro Castillo y me senté en la última fila, como una sombra. Durante 2 horas observé un juicio que no entendía, sobre deudas y contratos, pero no me interesaba el caso. Me interesaba él. Estudié su rostro, la forma en que escuchaba a los abogados, su tono de voz al dictar una orden. Buscaba un vestigio del muchacho del taller en el hombre poderoso del estrado, y por un instante lo vi, en un gesto de impaciencia ante un abogado arrogante, un destello de esa aversión a la injusticia que Antonio tanto había admirado en él. Fue suficiente. Tenía mi confirmación. Al día siguiente volví al juzgado, pero esta vez me dirigí a la secretaría. La funcionaria que me atendió me miró por encima de sus gafas con aire de fastidio, viendo en mí a una anciana más, perdida en la burocracia. Con una voz que intenté que sonara firme, le expliqué que quería solicitar formalmente mi derecho a representarme a mí misma y a hablar en mi audiencia. Me entregó un formulario con desgana, seguramente esperando que me rindiera ante su complejidad. Pero me senté en una silla y, con la lentitud de quien dibuja letras en lugar de escribirlas, rellené cada casilla. Cuando le devolví el formulario completo, la mujer lo revisó con sorpresa y un nuevo matiz de respeto en su mirada. Fue mi primera pequeña victoria, y me supo a gloria. El plan ya estaba en marcha. Esa noche, en la soledad de mi casa, sentí una paz que no había experimentado en meses. Las cartas y la foto seguían sobre la mesa, pero ya no eran un recordatorio de mi dolor, sino un símbolo de mi poder. Ya no era la víctima que suplicaba amor. Era una estratega que preparaba su jugada final. No usaría el secreto de Alejandro Castillo como un chantaje, sino como una llave para abrir una puerta cerrada en la memoria del juez, una puerta que conducía directamente a la conciencia. No sentía odio hacia Javier o Catalina, solo una determinación inquebrantable. Iba a enseñarles una lección, no sobre leyes, sino sobre algo mucho más importante: la gratitud, la dignidad y la silenciosa pero implacable fuerza de una mujer a la que dieron por vencida demasiado pronto. Mi primera victoria llegó en un sobre oficial del juzgado. Era la respuesta a mi solicitud. Con una caligrafía impecable, el secretario del juez me comunicaba que mi petición de representarme a mí misma en la audiencia final había sido concedida. Sostuve el papel entre mis manos y una sonrisa se dibujó en mi rostro por primera vez en mucho tiempo. Imaginé la reacción de Catalina al enterarse. Seguramente estaría celebrando, convencida de que mi orgullo y mi ignorancia me habían llevado a cometer el error definitivo. Su arrogancia siempre ha sido su talón de Aquiles, y en ese momento se convirtió en mi más grande aliado. Dejaría que se emborrachara de confianza, que se preparara para un monólogo triunfal, sin saber que el guión de la obra estaba a punto de cambiar drásticamente. Los días previos a la audiencia no los dediqué a estudiar códigos legales que no entiendo, sino a preparar mi verdad. Pasé horas frente al espejo de mi dormitorio, no para aprender de memoria un discurso, sino para encontrar la fuerza en mi propia mirada. Ensayé mi historia, la de Antonio, la de su taller, la de su fe en la gente. Quería que mis palabras fluyeran con la calma y la fuerza de un río profundo, no con la furia de una tormenta. No iba a lanzar acusaciones, no iba a rebajarme a su nivel de insultos. Mi única arma sería la dignidad, mi única evidencia, la verdad. Tenía que ser capaz de contar mi historia de tal manera que resonara no en los oídos, sino en la conciencia de quien la escuchara, especialmente en la del juez. La siguiente mini revelación ocurrió lejos del frío ambiente de los tribunales. Me encontré de nuevo con mi vecina Adela en la calle. Esta vez, en lugar de permitir que la incomodidad creara un abismo entre nosotras, tomé la iniciativa.
Me acerqué con una sonrisa serena y la invité a tomar un café en mi casa al día siguiente. Ella aceptó, visiblemente sorprendida. Durante su visita no mencioné ni una sola vez el juicio ni me quejé de Javier o Catalina. Le hablé de mis rosas, le conté anécdotas divertidas de Antonio, compartí con ella mi receta secreta de bizcocho. Le permití ver a la verdadera Isabel, no a la caricatura de anciana senil que mi nuera había estado difundiendo. La dejé entrar en mi mundo, un mundo de serenidad, lucidez y calidez. Al final de la tarde, mientras se despedía en la puerta, Adela me tomó las manos. Había lágrimas en sus ojos. «Isabel, perdóname», me dijo con la voz quebrada. «Perdóname por haber dudado de ti, aunque fuera solo por un instante. Cualquiera que pase 5 minutos contigo puede ver la mujer íntegra y lúcida que eres». Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. Me contó que muchos en el barrio se sentían igual, que conocían mi historia y que no creían las mentiras que se estaban esparciendo. Fue una victoria moral importantísima. Había recuperado mi honor en mi pequeño rincón del mundo y ya no me sentía tan sola. Sabía que, aunque no pudieran hablar en el juicio, tenía un ejército de testigos silenciosos a mi favor. Animada por este pequeño triunfo, di el siguiente paso de mi plan. De mi puño y letra, redacté una breve carta dirigida al juez Castillo. En ella, con el máximo respeto, le comunicaba que, aunque no pretendía llamar a testigos para que testificaran, sí me gustaría que se permitiera la presencia en la sala de algunas personas de mi comunidad cuya estima y respeto eran el mayor tesoro de mi vida. Adjunté una pequeña lista con 3 nombres: Adela, mi vecina, Elvira, la dueña de la panadería, y la joven bibliotecaria que siempre me recomendaba libros. Sabía que era una petición inusual, pero su propósito no era legal, sino simbólico. Quería que el juez viera, con sus propios ojos, que yo no era la anciana aislada y desvalida que Catalina describía, sino una mujer arraigada y valorada en su entorno. El juzgado convocó una reunión de conciliación, un último intento formal para evitar la audiencia pública. Era la antesala del clímax. Entré en la pequeña sala de reuniones y allí estaban ellos, Catalina, radiante de confianza, flanqueada por otro abogado de su bufete, y por mi hijo Javier, que parecía el condenado en lugar de la parte acusadora. Yo entré sola. El ambiente era tenso. Catalina tomó la palabra, con un tono que mezclaba una falsa piedad con una amenaza velada. Ofreció un acuerdo generoso. Yo accedería voluntariamente a ir a la residencia de lujo de su folleto y les cedería el control total de mis bienes. A cambio, ellos retirarían la petición de incapacitación. Era una oferta de rendición incondicional, disfrazada de acto de caridad. Todos esperaban que yo me derrumbara, que aceptara agradecida las migajas de su supuesta generosidad. Pero en lugar de eso, me mantuve en silencio hasta que ella terminó su discurso. Entonces, respiré hondo y, sin mirarla, dirigí mi vista directamente al juez Castillo, que presidía la reunión. Con una voz tranquila pero que no admitía réplica, dije: «Rechazo completamente su oferta». Hubo un silencio atónito. Antes de que Catalina pudiera reaccionar, continué, dirigiéndome siempre al juez. «Y ya que no hemos llegado a un acuerdo, solo tengo una petición antes de la audiencia final. Me gustaría solicitar permiso para presentar un objeto personal como parte de mi declaración. Es una simple fotografía. La compostura y la extraña naturaleza de mi petición parecieron despertar la genuina curiosidad del juez. El desdén en el rostro de Catalina era monumental. «¿Una fotografía? Señoría, esto es absurdo», exclamó riendo. «Es una prueba más de su estado de confusión y de su desconexión con la seriedad de este procedimiento. El objeto es claramente irrelevante». Pero el juez Castillo no le prestó atención. Sus ojos estaban fijos en mí, con una intensidad que me hizo saber que había captado su interés. «¿De qué es la fotografía, señora? ¿Morales?», preguntó, y su voz era seria, profesional, pero con un matiz de intriga. Hice una pausa, dejando que la tensión creciera en la pequeña sala, y luego respondí, articulando cada palabra con cuidado. «Es una fotografía de mi difunto esposo, Antonio,
junto a uno de sus aprendices más queridos, un joven al que le enseñó todo lo que sabía sobre el trabajo duro y, sobre todo, sobre la integridad. No pronuncié el nombre. No era necesario. Vi un cambio casi imperceptible en la expresión del juez. Un parpadeo, una ligera contracción de la mandíbula, un destello de algo que no pude identificar en el fondo de sus ojos. Fue un instante, pero fue suficiente. Para Catalina y Javier, mis palabras no tenían ningún sentido. Eran el desvarío de una anciana. Pero yo sabía que había lanzado una piedra en el estanque tranquilo de la memoria del juez, y las ondas estaban empezando a extenderse. No sabía si él recordaba el nombre de Antonio, pero le había dado todas las pistas. Le había entregado el hilo de Ariadna. Ahora dependía de su conciencia encontrar la salida del laberinto. Ante la visible frustración de Catalina, que protestaba en voz baja, el juez Castillo asintió lentamente. «Se concede la petición», dijo con voz firme. «Puede presentar la fotografía durante su declaración. Se levanta la sesión». Se puso en pie y salió de la sala sin mirar a nadie más. El golpe de efecto había sido un éxito. Mientras recogía mi bolso para irme, pasé junto a mi hijo. Levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. Por primera vez desde que todo esto comenzó, no vi lástima ni culpa en su mirada. Vi una chispa de miedo. Un miedo incipiente, la terrible sospecha de que quizás su madre no era la mujer débil y desorientada que él había permitido que todos creyeran. Esa pequeña victoria lo cambió todo. Aún no había revelado mi secreto, pero había hecho algo igual de importante. Había anunciado que tenía uno. Les había demostrado que no era una oveja camino al matadero, sino una jugadora con una última carta bajo la manga. El equilibrio de poder en aquella sala se había alterado para siempre. Había sembrado la duda en la mente de mis adversarios y, lo que era más crucial, había conseguido implicar al juez a un nivel personal. La audiencia final ya no sería un simple trámite legal. Se había convertido en una cita ineludible con el pasado y con la verdad. Si te emociona ver cómo una persona que todos subestiman encuentra la fuerza para luchar, suscríbete y acompáñame a descubrir el final de esta historia. El día de la audiencia final, el aire en la sala del tribunal era diferente. Estaba cargado de una electricidad palpable. Detrás de mí, ocupando varias filas, estaban Adela, Elvira y otros rostros familiares del barrio. Un ejército silencioso que me infundía valor. Yo, en cambio, sentía una calma extraña, la calma que precede a las tormentas decisivas. Catalina comenzó su alegato final. Era la culminación de su obra maestra de crueldad. Con una elocuencia afilada, me pintó como una anciana desvalida, una carga para su familia amorosa, una mujer tan perdida en sus fantasías que su único deseo era protegerla de sí misma. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de mi dignidad que ella pretendía sellar para siempre ante la ley y el mundo. Su argumento llegó a su punto álgido cuando se refirió a mi petición de presentar la fotografía. Se rió, una risa condescendiente y controlada. «Señoría, la petición de la demandada de presentar una fotografía sentimental como prueba», dijo, haciendo una pausa dramática, «es la demostración definitiva de su lamentable estado. Demuestra su incapacidad para distinguir entre el sentimentalismo y la realidad, entre un recuerdo y un hecho. Un objeto así no tiene cabida en un proceso legal serio». Concluyó su discurso con una reverencia casi imperceptible, solicitando al juez que actuara con sabiduría y compasión y me concediera la protección de su tutela. Un silencio denso y expectante llenó la sala. «Señora Morales, es su turno». La voz del juez sonó distante, como si llegara de muy lejos. Me levanté y sentí todas las miradas clavadas en mi espalda. Caminé con pasos lentos pero firmes hasta el estrado. No sentía miedo, solo una concentración absoluta. Coloqué mi viejo bolso sobre la madera pulida y respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire viciado de la sala. No miré a Catalina ni a Javier. Mis ojos buscaron y encontraron los del juez, Alejandro Castillo. Lo sostuve con una fijeza serena. Cuando hablé, mi voz no tembló. Salió clara y sorprendentemente fuerte en el silencio del tribunal. «Señoría, yo no voy a hablar de leyes ni de dinero», comencé. Mi declaración no fue una defensa.
Fue una evocación. Empecé a hablar de Antonio, no del hombre cuyo pequeño patrimonio era el objeto de esta disputa, sino del hombre que fue mi compañero de vida. Describí sus manos, fuertes y encallecidas por el trabajo, pero increíblemente tiernas cuando me acariciaban el rostro. Hablé de su risa, que sonaba como el crujido de la madera noble. Describí su taller, no como un negocio, sino como un reino de olores a cedro y a barniz, un lugar donde no solo se reparaban muebles, sino también, a veces, almas rotas. Mientras hablaba, la sala del tribunal pareció desvanecerse, y por un momento fue como si todos estuviéramos allí, en ese espacio sagrado de trabajo y dignidad. Continué mi relato, centrándome en los muchos jóvenes a los que Antonio había ayudado, y entonces me detuve en uno. Hubo un muchacho en especial, dije, y mi voz se cargó de una emoción contenida. Un joven brillante, lleno de rabia contra el mundo porque el mundo nunca le había dado una razón para no estarlo. Narré cómo mi esposo vio más allá de esa fachada, cómo le dio trabajo, paciencia y, sobre todo, fe. Conté cómo, de nuestros escasos ahorros, juntamos el dinero para comprarle sus primeros libros de derecho, porque vimos en él a un futuro defensor de los desvalidos. Durante todo este tiempo, no aparté la vista del juez. Vi cómo su rostro perdía su impasibilidad profesional, cómo su mandíbula se tensaba, cómo su mirada se perdía en un punto lejano. Entonces llegó el momento. Con un gesto lento y deliberado, abrí mi bolso y saqué la fotografía. Estaba envuelta en un pañuelo bordado. La desenvolví y la sostuve en alto para que todos la vieran. Mi nuera dice que una fotografía es irrelevante, declaré, y mi voz resonó con una nueva autoridad. Pero se equivoca. Esta fotografía es la pieza central de este juicio, porque no habla de dinero, sino de algo que el dinero no puede comprar: el carácter, la gratitud y la memoria. Hice una pausa y dejé que el silencio amplificara mis siguientes palabras. Este hombre extraordinario de aquí es mi esposo, Antonio Morales, y este joven a su lado, este muchacho cuyos sueños ayudamos a construir, se llamaba Alejandro Castillo. El nombre cayó en la sala como una piedra en un lago en calma, y las ondas de choque se extendieron al instante. Un murmullo colectivo recorrió el público. Vi la confusión total en los rostros de Catalina y Javier. El nombre no significaba nada para ellos, pero la reacción de la sala los desconcertó. El juez, sin embargo, se quedó inmóvil, se congeló. Su rostro adquirió una palidez cerúlea, como si toda la sangre lo hubiera abandonado de golpe. Su boca se entreabrió ligeramente. La máscara de juez imparcial se desintegró, revelando al hombre que había debajo, un hombre visiblemente conmocionado, transportado 30 años atrás, en un solo instante. El mazo de un oficial golpeó la mesa pidiendo un silencio que tardó en llegar. El juez levantó una mano, que temblaba visiblemente. Intentó hablar, pero al principio solo emitió un sonido ahogado. Todos nos inclinamos hacia adelante para escuchar. Sus ojos no me veían a mí, sino a un fantasma. Y entonces, con una voz rota que resonó en cada rincón de la sala, hizo la pregunta que lo cambió todo. No era una pregunta legal, era un susurro del alma. ¿Es ella? La pregunta quedó suspendida en el aire, incomprensible para la mayoría. Luego sus ojos, ahora brillantes por las lágrimas, se clavaron en los míos. El formalismo del tribunal se hizo añicos. «¿Usted?», dijo tragando saliva. «¿Usted es Isabel, la esposa de Antonio, el carpintero?». Fue la catarsis. Con la voz embargada por una emoción que ya no podía ni quería controlar, el juez Alejandro Castillo se dirigió a la corte. Se dirigió a todos. Contó la historia desde su perspectiva. Confirmó que Antonio Morales, un humilde carpintero, había sido el hombre más decente que había conocido en su vida, su verdadero mentor, su figura paterna. Declaró que los principios de justicia que aprendió oliendo a serrín en aquel taller habían sido la guía de toda su carrera, una lección más valiosa que cualquiera que hubiera aprendido en la universidad. Luego, giró su rostro hacia Catalina, y su mirada, antes empañada por la emoción, se volvió dura como el acero. «Usted, señora abogada, habla de incapacidad. Déjeme decirle que esta mujer, Isabel Morales,
Posee una integridad y una sabiduría que usted, con todos sus títulos y su elocuencia, ni siquiera es capaz de imaginar. La humillación pública de Catalina fue total y devastadora. Su rostro era un poema de incredulidad, rabia y pánico. Javier a su lado se había encogido hasta casi desaparecer en su asiento, con el rostro enterrado entre las manos. El drama había llegado a su fin. El juez, recomponiéndose a duras penas, anunció con voz solemne: «Dada mi evidente e innegable conexión personal con la historia de la demandada y su difunto esposo, me declaro incompetente para juzgar este caso. Se levanta la sesión». Antes de golpear el mazo, sus ojos buscaron los míos por última vez, y con una voz que solo yo pude escuchar, dijo: «Perdóneme, señora. Por favor, perdóneme por no haberla reconocido antes». El golpe del mazo resonó en el silencio. No era el final de un juicio. Era el sonido de una deuda de gratitud, finalmente siendo saldada. Cuando el juez abandonó la sala, el silencio se rompió en 1000 pedazos. El murmullo se convirtió en un clamor. Vi a Catalina, pálida como el mármol, recoger sus papeles con manos temblorosas. Su máscara de control se había desintegrado, y lo que quedaba era un rostro desfigurado por la rabia y una humillación tan profunda que era casi tangible. Javier, a su lado, parecía haberse encogido. No se atrevía a levantar la vista del suelo. Sin decir una palabra, prácticamente huyeron del tribunal, abriéndose paso entre la gente que ahora los miraba con un desprecio indisimulado. En cambio, a mí me rodearon mis vecinas. Adela y Elvira me abrazaron, no con lástima, sino con un orgullo feroz, formando un escudo humano a mi alrededor. En ese momento, en medio del caos, me sentí más segura y querida que en toda la última década. Las consecuencias para Catalina fueron rápidas y devastadoras. La historia corrió como la pólvora por los pasillos del Palacio de Justicia y los círculos legales de la ciudad. La anécdota de la abogada brillante humillada por la memoria de un carpintero se convirtió en una leyenda. Su reputación, construida con tanto esmero a base de arrogancia y victorias, quedó hecha añicos. Ya no era vista como una leona de los tribunales, sino como una mujer cruel y sin escrúpulos. Perdió clientes importantes, y sus colegas empezaron a tratarla con una frialdad distante. Su mayor pérdida no fue legal ni financiera, sino simbólica. Ella, que vivía por y para la imagen, había visto su imagen pública destruida de la forma más espectacular posible, y por la persona que menos esperaba. Javier, por su parte, se enfrentó a un tipo de infierno diferente. El suyo fue un colapso interno. La vergüenza lo consumió. Tuvo que soportar las miradas de lástima y de juicio de sus compañeros de trabajo. Pero la peor mirada era la que se encontraba cada mañana en el espejo. La revelación en el tribunal no solo expuso la integridad de su padre, sino que, por contraste, iluminó su propia falta de ella. El matrimonio con Catalina, que se había sustentado en la ambición compartida, se agrietó bajo el peso del fracaso y el resentimiento. Él ya no la veía como una mujer fuerte y admirable, sino como la artífice de su mayor humillación. Se vio forzado a confrontar la abismal distancia entre el hijo que su padre había soñado y el hombre en que se había convertido. Mientras su mundo se desmoronaba, el mío comenzaba a florecer de nuevo. El caso fue asignado a una nueva jueza que, plenamente informada de los antecedentes, lo resolvió en una sola sesión, fallando enteramente a mi favor y garantizándome el control absoluto de mis bienes. Pero esa victoria legal fue casi secundaria. El verdadero cambio se produjo dentro de mí. La pesada capa de vergüenza que me había encorvado durante tanto tiempo se disolvió. Empecé a caminar más erguida, a hablar con una voz más clara y firme. La gente en la calle ya no me miraba con lástima, sino con una admiración palpable. Dejé de ser la pobre viuda o la anciana ignorante. Volví a ser Isabel Morales, una mujer con una historia que merecía ser escuchada. Mi vida adquirió un nuevo propósito. Me convertí, sin buscarlo, en una pequeña celebridad en mi barrio, una especie de símbolo de la resistencia silenciosa. La bibliotecaria me pidió que organizara un círculo de lectura para la gente mayor, y descubrí que tenía un don para hacer que las historias cobraran vida. Los jóvenes me paraban por la calle para pedirme
un consejo. Mi casa, que Catalina había querido vender, se convirtió en un lugar de encuentro, siempre con olor a café y a bizcocho recién hecho. La sabiduría que siempre había poseído, esa que no viene de los libros sino de la vida, por fin era reconocida y valorada. Encontré una nueva familia en mi comunidad, una que me respetaba por ser exactamente quien era. Un mes después, Javier llamó a mi puerta. Estaba solo. Apenas lo reconocí. Había perdido peso, y en sus ojos había una tristeza profunda y genuina que nunca antes le había visto. Se derrumbó en mi umbral. Lloró como no lo había hecho desde que era un niño, y entre sollozos me pidió perdón. Me contó que se había separado de Catalina, que la humillación pública había destruido lo poco que quedaba de su relación. Me dijo que cada día se despertaba odiándose a sí mismo por su cobardía, por haber traicionado mi amor y la memoria de su padre. Su arrepentimiento no era una estrategia, era el dolor puro y desnudo de un hombre que por fin se había visto a sí mismo con claridad. Escuché su confesión en silencio, sin interrumpirlo. Cuando terminó, no hubo un abrazo inmediato ni palabras de consuelo. Lo invité a pasar y le serví un café. Entonces, con la misma calma con la que me había enfrentado al juez, le hablé. Le expliqué que el perdón no era un interruptor que se podía accionar a voluntad. El Javi que yo crié, le dije, murió para mí en esa sala de tribunal. Y tú, lo miré fijamente, eres un hombre al que apenas conozco. Si quieres que volvamos a tener una relación, tendrás que presentarte de nuevo. Tendrás que demostrarme con hechos, no con lágrimas, que eres digno del apellido que llevas. No fue un rechazo, fue una condición, una puerta entreabierta. Y así es mi vida ahora. Tranquila, plena, mía. Tengo mi casa, mi jardín, el respeto de mi comunidad y una nueva vocación como contadora de historias. La relación con Javier es una planta frágil que estamos regando con cuidado. Viene a verme cada domingo. A veces hablamos, otras veces simplemente trabajamos juntos en el jardín, en silencio. Está aprendiendo a escuchar, a respetar, a estar presente. No sé si algún día la herida cicatrizará por completo, pero hemos comenzado a construir un nuevo puente, esta vez basado en la verdad y el respeto mutuo. Salí de aquel tribunal habiendo recuperado no solo una herencia, sino mi propia vida. Y descubrí que la verdadera justicia, a veces, no consiste en castigar, sino en reconstruir. He aprendido, en el invierno de mi vida, una lección fundamental sobre el valor de las personas. Vivimos en un mundo que se empeña en medirnos por etiquetas externas, por los títulos que colgamos en la pared, por el dinero que acumulamos en el banco, por la elegancia de la ropa que vestimos. Catalina y, por un tiempo, mi propio hijo, cayeron en esa trampa. Creyeron que mi falta de estudios me hacía menos valiosa, que mi vida sencilla era una vida insignificante. Pero la balanza de la vida no pesa esas cosas. La verdadera medida de un ser humano reside en la fortaleza de su carácter, en la decencia de sus actos, en la huella de bondad que deja en el alma de los demás. Mi Antonio era, a los ojos del mundo, un simple carpintero, pero su legado de integridad resultó ser más valioso que toda la ambición de mi nuera. Esta historia también me ha enseñado sobre la gratitud y su opuesto, el terrible veneno de la ingratitud. La gratitud es la memoria del corazón, es el hilo de oro que conecta nuestro presente con el pasado que nos hizo posibles. Cuando mi hijo y su esposa olvidaron los sacrificios sobre los que se cimentaba su éxito, cortaron ese hilo. Empezaron a ver el pasado no como una raíz que los nutría, sino como un peso muerto que debían soltar para volar más alto. Lo que no entendieron es que un árbol sin raíces, por muy alto que sea, está destinado a caer a la primera ráfaga de viento. La emoción del juez Castillo, su necesidad de honrar una deuda de gratitud después de 30 años, me demostró que los actos de bondad nunca mueren, simplemente esperan el momento justo para florecer. Durante muchos años, confundí mi silencio y mi naturaleza apacible con debilidad. Creía que para ser fuerte, había que alzar la voz, imponerse, debatir con argumentos afilados. Pero esta batalla me enseñó que existe una fortaleza mucho más profunda y poderosa, la fuerza de la dignidad silenciosa.
Descubrí que no hay nada más imponente que mantenerse firme en la propia verdad, sin necesidad de gritos ni insultos. Mi mayor poder no radicó en un discurso elocuente, sino en la simple y llana honestidad de mi historia. Aprendí que la integridad es un escudo silencioso, y que cuando uno está protegido por él, las armas del desprecio y la arrogancia de los demás se vuelven inútiles, rebotan contra él sin poder hacer mella. Fui a los tribunales buscando una justicia legal, pero encontré una justicia mucho más profunda, una que no está escrita en los códigos, la justicia moral. Las leyes pueden ser un laberinto, un juego de palabras que los más astutos pueden manipular a su favor. Catalina era una maestra en ese juego, pero hay un tribunal superior del que nadie puede escapar, y es el tribunal de la propia conciencia. Ella, que había ganado tantas batallas legales, perdió la guerra más importante en el interior del juez y finalmente en el corazón arrepentido de su propio esposo. La verdadera justicia no siempre llega con el golpe de un mazo. A veces llega como un susurro, como un recuerdo que despierta a una conciencia dormida y la obliga a mirar la verdad de frente. Así que, si algo he aprendido y quisiera compartir, es esto. Nunca permitas que nadie te defina. No dejes que el ruido del mundo te convenza de que tu valor depende de sus aplausos o de sus juicios. Tu historia, tus luchas silenciosas, tus sacrificios anónimos, los valores que defiendes cuando nadie te ve. Esa es tu verdadera riqueza. No importa si el mundo te considera simple o ignorante. La integridad es un idioma universal que hasta el corazón más endurecido puede llegar a comprender. Una vida vivida con decencia y amor es una fortaleza inexpugnable, y esa es una victoria que nadie, absolutamente nadie, te podrá arrebatar jamás. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela para que su mensaje llegue más lejos. Y gracias por haberme acompañado hasta el final.